Buenas tardes al jefe de gabinete, a todo su equipo. Tenía 4 temas puntuales para plantear. 3 relacionados a la región NEA, en particular alguno a la provincia de Chaco y uno de carácter nacional. El primero es si el Poder Ejecutivo, esta pregunta ya se la había hecho la otra vez y usted había asumido un compromiso, había manifestado la voluntad en todo caso del Poder Ejecutivo de poder avanzar con el financiamiento de las redes domiciliarias de gas en el NEA. Este es un tema absolutamente central para nosotros. Entendemos que hay un crédito de la Corporación Andina de Fomento por un monto de 150 millones de dólares para llevarlo adelante, que no estaba específicamente asignado a las redes domiciliarias del gas, pero que se había tramitado en la anterior gestión con ese destino. Entonces, nos parece muy importante tener una previsibilidad de parte del Poder Ejecutivo en relación a esto, que es fundamental, digamos. Yo creo que para el NEA habría algo peor que la situación actual, que es no tener gas, ¿no es cierto? Y sería que el gasoducto pase, pero el gas no se quede en la zona. Esto me parece que es muy importante que el Poder Ejecutivo lo ponga en la agenda y termine de definir un esquema de financiamiento al plazo que sea, ¿no es cierto?, para la concreción de esto. El segundo tiene que ver con preguntarle e incluso llamar la atención sobre esto, ¿cuáles programas de cuidado del empleo tiene previsto el Poder Ejecutivo también en la zona NEA-NOA? Nosotros tuvimos en la semana una noticia por la cual una de las más antiguas firmas textiles del país, la filial de TN Platex, viene de cerrar en el Chaco dejando a 170 trabajadores, despidiendo a 170 trabajadores. Nuestra zona es una zona donde cuesta muchísimo construir empleo industrial por los déficits de competitividad asociados a la falta de infraestructura, ¿no es cierto?, y a otros temas estructurales. La verdad es que en los últimos años se había logrado poner en marcha un incipiente proceso de industrialización que tiene repercusiones en lo textil, obviamente, por ser la zona de origen del algodón. Bueno, es uno de los sectores afectados, tanto por lo que ha sido la recesión, la caída en ventas, como también por algunas políticas de apertura de la economía. A ver, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Nos parece muy importante que cuando el Ministerio de Trabajo mira el cuidado del empleo a lo largo de toda la Argentina, mire de una manera diferencial el norte del país. Ahí hacen falta proyectos específicos, quizás repros potenciados, quizás puentes más sólidos para que las empresas puedan hacer un proceso de llegar a situaciones de competitividad. Pero me parece que los programas de empleo no se pueden pensar de manera homogénea, de cuidado del empleo, sobre todo en épocas de recesión, en épocas de transición de la estructura productiva como la que tenemos por delante, no se pueden pensar de manera homogénea en todo el país. Quería preguntarle si tenían algo en marcha y eventualmente llamar la atención sobre esa necesidad. El tercero tiene que ver con, aquí está Mario Quintana, que estuvo cuando estuvimos discutiendo la ley que era de blanqueo, de reparación histórica del 15% y también de las cajas previsionales. En esa ley se incluyó un artículo 27 donde se hablaba del financiamiento de las cajas previsionales a las provincias, pero condicionadas a la armonización. Yo había tenido un intercambio con el vicejefe de gabinete en esa ocasión, planteando que en el Chaco los parámetros previsionales están en la Constitución provincial, por lo cual no es posible armonizar. Yo lo había planteado a Quintana la necesidad de que quede claro que no se iba a condicionar el financiamiento del déficit a la armonización, porque en caso del Chaco no lo puede hacer. Y creo que es totalmente lógico que también la Nación plantee, bueno, no podemos pagar todo el déficit porque ustedes no quieren armonizar, pero sí que quede claro el financiamiento de la parte restante, ¿no es cierto? Estuvo el jefe del ANSES en la provincia del Chaco hace 2 semanas planteando exactamente lo contrario, diciendo no podemos financiar esto para siempre, el Chaco tiene que ir
a un proceso de sustentabilidad, es decir, dándole otro nombre. Es decir, planteando exactamente lo contrario que lo que estuvimos hablando aquí a partir de la mala redacción que tuvo ese artículo 27 que vino aprobado por la Cámara de Diputados. Nosotros evaluamos presentar un proyecto de ley adicional donde se establezca que aquellas provincias que tienen los parámetros previsionales inmodificables en algunos casos, quede claro que la Nación asume el déficit en la parte diferencial al menos, sin que eso implique la necesidad de armonización y sin que eso implique tampoco ni asumir todo el déficit ni asumir nada del déficit, ¿no es cierto? Entonces, eso nos parece muy importante porque las declaraciones de los funcionarios nacionales fueron en el sentido contrario de lo que habíamos intercambiado aquí con Quintana. Y el último tema tiene que ver con un aspecto nacional que hace a la media sanción que tuvimos en esta Cámara de Diputados de un proyecto que en su momento había, senadores, perdón, y que ahora está en diputados, de un proyecto que había impulsado nuestro bloque y también el bloque del Peronismo Federal en la persona de Adolfo Rodríguez Saa, el senador Rodríguez Saa, que tiene que ver con la autorización para endeudamiento adicional. Nosotros tomamos algunos datos sobre los que me parece importante llamar la atención de los senadores. Les ruego que se fije el tiempo, señor senador. Sí, ahí ya termino. Aproximadamente con en torno al 17% del PBI de deuda en dólares, estamos en aproximadamente 40.000 millones de dólares de endeudamiento externo de la Argentina en este momento, pero con las previsiones que ha hecho el ministro de Economía respecto a una tasa de crecimiento en torno al 3% del producto hasta el 2019 y un déficit que para el año que viene está previsto en 4,2, para el 2018 en 1,8, para el 2019 en 0,3 del PBI, con esas previsiones que son las que el gobierno ha explicitado, la deuda en dólares pasaría del 17% del PBI al 35% del PBI, lo que quiere decir 130.000 millones de dólares. Estaríamos pasando de 40.000 millones de dólares al final del gobierno de Cambiemos a 130.000 millones de dólares. Es decir, 90.000 millones de dólares más de endeudamiento externo en el marco de la economía creciendo 3% y del déficit siguiendo como el gobierno lo ha planteado, ¿no es cierto? Nos parece que es un tema muy importante que aumenta muchísimo la exposición del país a una eventual devaluación o a una suba de la tasa de interés internacional, que puede ser una política que se puede discutir o no, eventualmente uno tiene que financiar los déficits, ¿no es cierto?, con impuestos, con deuda o con emisión, pero nos parece muy importante tener clara cuál es la posición del gobierno respecto a la media sanción que está en diputados, es decir, si el gobierno va a apoyar o no este proyecto que salió del Senado, planteando la autorización especial tanto para la prórroga de soberanía como para todo nuevo endeudamiento externo, porque la previsión de endeudamiento externo en el escenario optimista, que es el que plantea el gobierno, es pasar de 40.000 a 130.000 millones de dólares de deuda, de deuda nominada en dólares, ¿no es cierto? Esos son los 4 puntos. Gracias, señor senador. Senadora Kunat tiene la palabra. Gracias, señor.